presencia, desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu costado, oh, aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas, quiero andar rodeado de tu luz, quiero hablar. Buenos días, hermanos, les damos la más cordial bienvenida a esta iglesia reformada Cristo. Sean todos bienvenidos y damos gracias a Dios por permitirnos estar este día aquí ante su presencia y alabando el nombre de nuestro Señor. Vamos a tener una oración de invocación y ofrecimiento. Les invito a ponerse de pie ahí en sus hogares como reverencia a nuestro Señor. Pues aunque estamos en nuestros hogares, hermanos, pero no olvidemos que estamos ante un Dios vivo y verdadero. Oremos. Amoroso Señor y Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos permite estar aquí ante tu presencia, llevando a cabo este culto, Señor, como honra y gloria, Señor, a su santo nombre. Te lo explicamos, Padre, que sea acepto ante el trono de tu gracia y permite, Señor, que todo lo que aquí se haga, Señor, sea para alabar y glorificar tu santo nombre. Señor, perdona si algo está incorrecto. Dirige, Señor, Padre, en nuestras vidas y que todo esto, Padre, que llevamos a cabo sea, Señor, con todo el amor de nuestro corazón, con gratitud, porque tenemos mucho, Señor, que agradecerte. Gracias, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Continuamos con una lectura. Buenos días, hermanos, les invito a que abramos en el libro de Salmos, capítulo 63, del 1 al 11. Dios, satisfacción del alma. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como te meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentiras será cerrada. Amén. Continuamos, hermano, alabando el nombre de nuestro Señor por medio de los himnos y vamos a entonar el 272 y seguidamente después vamos a entonar el 362. Santo Espíritu dirige tú mis pasos al Señor, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de su
ser profundo, debo siempre en él confiar. Y aunque vivo en agonía, nunca del desesperar. Dime, dime, ¿cómo
Vamos a continuar, hermano, dando gracias a Dios por los hermanos que cumplieron años durante el mes. Él sabe quiénes son, nosotros en sí no sabemos exactamente, pero Él sí sabe perfectamente quiénes son. También vamos a orar por los hermanos que están pasando por enfermedad, por problemas, por dificultades, en fin. Él tiene conocimiento de todo. Entonces vamos a orar, hermanos. Les invito a que inclinen sus rostros y oremos al Señor. Amado Dios y Padre, gracias te damos en este momento, Señor, porque los hermanos que cumplieron año, seguramente, Padre, fue por tu compasión y misericordia. Gracias, Padre, te ruego que los bendigas, que seas con cada uno de ellos y que ellos sientan, Padre mío, la gratitud, Padre, porque eso no tiene precio. Gracias, Padre, en tus manos te los encomendamos y te damos las gracias, Señor. Bueno, en especial, ahora que pasa por mi mente, la hermana Silvia U, cumplió año. Te doy gracias, Padre mío, porque es un regalo que tú le das. Continuamos, Padre, rogándote por los hermanos también que pasan por enfermedad. Tú sabes quiénes son, Padre. Bendícelos, socórrelos, Padre. Escucha sus plegarias. Ten compasión, Padre, de ellos. También, Padre, los que están pasando por dificultades, por cuántos problemas, Señor, que estamos pasando ahorita. Sé tú con cada uno de ellos, Padre mío. Escúchalos, ten compasión, ten misericordia y que ellos se sientan siempre, Señor, acompañados de ti. Gracias, Padre eterno, en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús, te lo estamos suplicando, Padre. Amén. Continuamos con el mensaje que está a cargo de nuestro pastor, Marcelino Coyoc Estrada. Muy buenos días, hermanos. Mi esposa y yo les saludamos con mucho afecto y enviamos también un saludo cariñoso a todo el pueblo cristiano que es posible nos escuche a través de este mensaje. Hoy es último domingo de este mes de agosto del 2020. Vamos a continuar compartiéndoles otra bendición espiritual con la serie de sermones Disciplinas Espirituales. Y en esta ocasión hablaremos acerca de ser sinceros con Dios. Oremos. Padre Dios, en esta mañana te bendecimos, te bendigo y te alabo juntamente con la iglesia que está reunida en cada hogar. No tengo la menor duda que tu Santo Espíritu está en cada iglesia, en cada hogar, que por las circunstancias que hoy nos toca vivir a nivel mundial, nos encontramos celebrando tu nombre, tu palabra en nuestros respectivos hogares. Necesitamos la unción y la dirección de tu Espíritu para que podamos entenderte en esta mañana. Te agradezco tu promesa de que tu Espíritu usará tu palabra y nos guiará a la luz de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos acerca de la sinceridad. Ser sinceros con Dios es una disciplina espiritual, es una decisión que cada creyente debe tomar en su mente y en su corazón, porque para nadie es un secreto que en las distintas iglesias llamadas cristianas hay un grado bastante alto de falta de sinceridad para con Dios. Sinceridad es la cualidad de una persona de vivir la vida con motivación pura y sin engaño. La sinceridad está asociada con la verdad, con la autenticidad.
con la práctica sincera del Evangelio. Veamos algunas citas bíblicas que tienen que ver con esto. Primera de Corintios 5:8. Escuchen por favor, dice así: así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Nos vamos a Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Segunda de Corintios 2:17, y leemos así: a diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican por la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Y la tercera cita bíblica que nos habla de la sinceridad, de la práctica de la sinceridad, de la autenticidad, encontramos en Segunda de Corintios capítulo 7 o capítulo 8, versículo 8. Recordemos que el enfoque de hoy es ser sinceros con Dios. Y repito, la sinceridad es la cualidad de una persona de vivir la vida con motivación pura y sin engaño. La sinceridad está estrechamente relacionado con palabras como la verdad, la autenticidad, que nos lleva a la práctica sincera del Evangelio. Segunda de Corintios 8:8 dice: no es que esté dándoles órdenes, aclara Pablo, porque muchas veces, hermanos y amigos, en las iglesias algunos creyentes piensan que el pastor o el predicador les está ordenando, les está mandando, quiere imponerse sobre ellos. Pablo aclara esto y les dice: no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Todo esto es muy importante, sobre todo cuando hablamos del mensaje del Evangelio. Tenemos que sustentarnos en lo que Dios dice en su palabra para nosotros. Seamos sinceros con Dios. Pasaje bíblico, primera carta de Juan, capítulo 1. Voy a dar lectura, ustedes pueden seguir con la vista, del versículo 1 hasta el 14. Dice así, primera de Juan, capítulo 1, nos seguimos al capítulo 2 y hasta el versículo 14. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella, y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad.
Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Hasta ahí voy a terminar la lectura. Diré de manera breve, hermanos, que en estos pasajes, estos versos que he leído, encontramos estas dos contrapartes, como si fuera una balanza. En un lado ponemos los resultados de quien se acerca a Dios con falta de sinceridad, y en la otra charola de la balanza ponemos los resultados de quien se acerca a Dios con corazón sincero. Veamos la primera parte, la parte negativa. La evidencia de los que se acercan a Dios, los resultados en la vida de aquellos que se acercan a Dios sin sinceridad. Dice el versículo 6 del capítulo 1. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Es la primera evidencia. Quien se acerca a Dios con falta de sinceridad puede afirmar que tiene comunión con Él, ¿sí?, pero viven en pecado. Versículo 8. El que se acerca a Dios con falta de sinceridad afirma que no tiene pecado y se engaña a sí mismo. Versículo 10. La falta de sinceridad de acercarse a Dios hace que afirmemos que no hemos pecado y hacemos pasar a Dios como mentiroso. Capítulo 2, versículo 4. Otra evidencia en la vida de aquel que se acerca a Dios con falta de sinceridad. Capítulo 2, versículo 4. El que afirma, lo conozco, es decir, yo conozco a Dios, conozco que Dios es luz, pero no obedece a sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Es decir, el que se acerca a Dios y a su palabra con falta de sinceridad, solamente con su mente y con sus labios va a decir que conoce a Dios, que sabe que Dios es luz, pero no le obedece, vive continuamente en rebeldía, quebrantando sus mandamientos. Versículo 9. También encontramos
otra evidencia, otro resultado de aquellos que nos acercamos a Dios con falta de sinceridad o a su palabra. Dice que el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Acercarse a Dios con falta de sinceridad puede ser capaz de afirmar que está en la luz, que es cristiano, puede incluso desempeñar cargos en la iglesia, ser muy activo, pero tiene resentimientos, tiene mala voluntad hacia un prójimo o hacia un hermano. Dice, esto es resultado de acercarse a Dios con falta de sinceridad y es indicación de que aún permanece en la oscuridad. Versículo 11, y es con esa evidencia culmino esta primera parte de los resultados en la vida de aquel que se acerca a Dios y a su palabra con falta de sinceridad. Dice, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. El que no es sincero al acercarse a Dios y a su palabra, no puede recibir la luz de Dios. Anda en oscuridad. Ahora la otra parte. ¿Cuál es la evidencia o el resultado de aquellos que se acercan a Dios con sinceridad? Capítulo 1, versículo 7. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Dos evidencias hay ahí. Quien se acerca a Dios y a su palabra con sinceridad, vive en comunión con Dios y en comunión con la comunidad de fe, con sus hermanos, como dijo Pablo en otras de sus cartas. En cuanto dependa de ti, busca estar en paz con todos tus hermanos. Y la otra evidencia dice que si nos acercamos con sinceridad a la palabra de Dios, esa palabra nos va a limpiar de todo pecado. Versículo 9. Otra evidencia de acercarse con sinceridad a Dios y a su palabra. Confesar que somos pecadores, reconocer que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nos pasamos al capítulo 2, versículo 3, y ahí encontramos la tercera evidencia o el tercer resultado en la vida de aquel que se acerca con sinceridad a Dios y a su palabra. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Respuesta: si obedecemos sus mandamientos. El que se acerca, hermanos y amigos, con sinceridad a la palabra de Dios, tiene que dar muestras de obediencia. Y es la evidencia de que conoce a Dios. Versículo 5. Cuarta evidencia de acercarse con sinceridad a Dios y a su palabra. Versículo 5, capítulo 2. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Dos cosas también aparecen, ¿sí? El que se acerca con sinceridad a Dios y a su palabra, se acerca a su palabra reverentemente con esa sed de ser alimentado, con esa sed de madurar, de crecer en la vida cristiana. Dice que en Él se manifiesta el amor de Dios. El amor de Dios se manifiesta plenamente en Él y estamos unidos a Él, como también Jesús lo pronunció en San Juan capítulo 15. El que permanece en mí, dijo Jesús, permanece en mis palabras y mis palabras permanecen en Él. Pedid todo lo que queráis y será hecho. Versículo 6 del capítulo 2 del 1 de Juan.
una evidencia más. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Amigos y hermanos que están escuchando, acercarse con sinceridad a Dios y a su palabra nos va a dar poder, vigor, fortaleza, la valentía para vivir como Dios vivió en la persona de Jesús aquí en la tierra. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. ¿Cómo se está usted acercando a Dios? ¿Con sinceridad o con falta de sinceridad? En el versículo 10, la última evidencia que les comparto, último resultado visible que tiene que mostrarse en la vida de aquel que se acerca a Dios y a su palabra con toda sinceridad, con esa hambre, con esa necesidad de ser alimentado, de ser nutrido. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Qué hermoso. ¿Cuántos cristianos andan en las iglesias tropezando? Tropiezan hoy, tropiezan mañana, se caen, se levantan, vuelven a tropezar y siguen tropezando, y su vida es un constante caer y levantarse, caer, y muchas veces se quedan caídos. Pero quien se acerca a Dios y a su palabra con sinceridad, con ese anhelo de ser alimentados, como expusimos en Ezequiel, a quien Dios le dijo: aquí está este rollo que es su palabra, cómetela, hijo de hombre, y sáciate totalmente con ella. Que se acerque con sinceridad a Dios y a su palabra, hermanos y amigos. No hay nada en la vida que lo haga tropezar. Escúchelo bien. No hay nada en la vida que te haga tropezar, porque si te acercas con sinceridad a Dios y a su palabra, la luz de Dios, la luz de su palabra, siempre te va a alumbrar y vas a ser capaz de ver los tropiezos, aunque sean la piedra más chiquita. Vas a identificarla y vas a evitar tropezar. No es ningún misterio sobre por qué Dios nos entregó las Escrituras. En el capítulo 1 de San Juan que leímos encontramos por lo menos 2, 3 propósitos por los cuales Dios nos entregó las Escrituras. Dice: les anunciamos, versículo 3, capítulo 1, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Primer propósito de que Dios haya dejado esta Escritura en nuestras manos, para que tengamos comunión entre nosotros, hermanos. No para que estemos separados, no para que veamos con desdén o desprecio al pobre, al humilde, al sencillo. No, es para que tengamos comunión, verdadera comunión unos con los otros. El segundo propósito que encontramos dice: y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acercarse con sinceridad a la palabra de Dios nos va a hacer unos con Dios, con el Hijo y con el Espíritu, y eso nos va a llevar a que tengamos comunión entre nosotros. ¿No les parece esto maravilloso? De esto carece la sociedad incrédula, la sociedad que vive lejos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, como hijos del reino de Dios aquí en la tierra, no debemos vivir como los de afuera. Debemos acercarnos a la palabra de Dios con sinceridad, y que su propósito, al haber dejado su Escritura, se cumpla en ti, en mí, en nosotros, los discípulos de Jesús. Que tengamos comunión con el Padre, con el Hijo, y que tengamos comunión con nuestros hermanos. No importa si es pobre o es rico, si sabe leer o no sabe leer. No importa si llega en bicicleta, llega caminando, llega en auto. No importa el tipo de trabajo que tenga, si es un profesionista, si tiene licenciaturas o doctorados. No importa si es blanco, es moreno o es negro. No. Comunión.
entre nosotros. En el versículo 4 del capítulo encontramos otro propósito de Dios al dejarnos las Escrituras. Dice, les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Es decir, que otro propósito de Dios al dejarnos las Escrituras, hermanos, es para que completemos la alegría de nuestros hermanos. Y aquí se rompe y se destruye todo lo que es el pecado del egoísmo. Yo ya no pienso solamente en mí. Ese es el segundo gran mandamiento. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo deseo que mi hermano, que mi prójimo sea feliz, sea dichoso, se alegre, se regocije, como yo también lo experimento. Y si mi hermano sufre, yo sufre. Y si mi hermano y mi prójimo llora, yo también lloro con él. No me avergüenza, no me da pena. Otro propósito de Dios al dejar las Escrituras está en 1 de Juan, siempre en el libro donde estamos, capítulo 5, versículo 13. Dice así, 1 de Juan 5, 13: les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Sí, hermanos y amigos, no hay por qué tenerle miedo al COVID. No hay por qué tenerle miedo al coronavirus. No hay por qué tenerle miedo a la muerte. Jesucristo venció en la escena de la cruz a la muerte. Y tú y yo sabemos, porque Dios nos los ha revelado, que todos vamos a pasar por esa experiencia de la muerte. No es algo que nos toma de sorpresa. La muerte puede llegar a ti, a tu esposa, a tus hijos, no importa la edad, a tus padres, tus hermanos, tus tíos, tus amigos, a quien tú quieres tanto. Pero en 1 de Juan 5:13 dice Dios a través del apóstol que Él nos ha dejado las Escrituras para que sepamos que si en verdad creemos en el Hijo Jesucristo, si en verdad nos acercamos a Dios y a su palabra con sinceridad, entonces tenemos la certeza que tenemos vida eterna, que sí vamos a morir aquí un día, pero es un paso indispensable que nos trasladará a la vida plena en Cristo Jesús para siempre. Debemos investigar entonces las Escrituras con esa misma intención. La palabra de Dios está llena de relaciones humanas. Dios es un Dios de relaciones. Es el que provoca y busca tener relaciones con nosotros los seres humanos, de manera particular los que Él nos ha escogido eternamente para hacer de su reino aquí en la tierra. Por ejemplo, Dios anduvo con Enoc, usted lo recuerda, y dice, y caminó Enoc con Dios. Dios anduvo con Enoc. Dios es el que promueve, el que tiene la iniciativa de relacionarse con los hombres. Dios se encontró con Abraham. Tuvo también un encuentro con Isaac. Dios buscó a Jacob, recuerde usted. Habló con Moisés. Dios aconsejó a Josué en la ardua tarea que le encomendó de ser líder del pueblo de Israel y meterlos a la tierra prometida y repartirles a las tribus la tierra que les correspondía. También en esa iniciativa de relacionarse Dios con las personas, dice que Dios disfrutó de una amistad profunda con David. Las palabras de Dios dirigidas a nosotros, hermanos y amigos, no son conceptos abstractos. Las palabras de Dios dirigidas a nosotros por medio de las Sagradas Escrituras se dan en un tiempo y en un espacio, es decir, se da en el lugar donde tú vives y en el tiempo en que estás viviendo, se da en tu trabajo, se da en tu escuela. Esa relación de Dios contigo se da en tu matrimonio, se da en tu vida personal, se da en tus responsabilidades como padre.
Todo esto significa que la comunión de Dios con nosotros está inseparablemente ligada al tiempo y al espacio. Las palabras de Dios que encontramos en las Sagradas Escrituras, hermanos, responden a nuestras necesidades, a tus necesidades como persona, como esposos, como padres, como parte de la comunidad cristiana, como parte de la comunidad donde vives. Las palabras que Dios ha dejado para nosotros en las Sagradas Escrituras responden a nuestras interrogantes. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no sucedió lo otro? Las palabras de Dios también responden a nuestras preocupaciones, a nuestras ansiedades, a nuestras aspiraciones, sobre todo para aquellos a quienes Dios ama y a quienes aman también a Dios, como dice en Romanos 8:28, que a quienes aman a Dios todas las cosas, no solamente las buenas, no solamente el éxito, no solamente el triunfo, los logros, sino los fracasos, las tristezas, las adversidades, no solamente aquello que alegra, sino también aquello que lastima, que duele. Dios tiene poder suficiente para transformarlo para el bien de nuestra vida. Dios, hermanos, se encuentra en el lugar donde tú vives, en tu realidad, en tu mundo. Por eso Pablo dice que no es un Dios lejano, sino es un Dios que está más cerca de ti de lo que te imaginas. Por eso podemos afirmar y celebrar que la palabra escrita de Dios está inseparablemente conectada a nuestra experiencia humana. Repito, por eso podemos afirmar y celebrar con pasión, con denuedo, con entrega, sin avergonzarnos, alzar nuestra voz y proclamarlo. Que la palabra escrita de Dios de las Sagradas Escrituras está inseparablemente conectada a nuestra experiencia de vida, cualquiera que sean estas. La invitación de hoy, Dios te está invitando a que te acerques a Él y a su palabra con sinceridad, para que tu vida sea transformada. Amén. Bien, hermanos, continuamos y damos gracias a Dios por habernos permitido escuchar ese mensaje que nos impartió nuestro pastor. Agradecemos porque reconocemos que todo esto viene de Él y vamos a continuar con las ofrendas y los diezmos. Prepárense en casita para depositar sus ofrendas, hermanos, que sabemos que todo esto es para la honra y gloria de nuestro Señor, para la obra. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor por estas ofrendas que se han recaudado. Gracias, Padre Eterno, porque tú nos permites darse de lo que tú, Señor, nos das en abundancia. Bendícelo, Padre, conságralo, dirige a la persona que lo administra
Dale la sabiduría, Señor, dale el temor, Padre, porque todo esto es que te damos de gratitud, Señor, en honra y gloria a tu nombre, Padre eterno. Recíbelo y quita lo incorrecto, Señor, quita el oprobio, Señor. Límpialas para que todo esto sea, Señor, para ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, hermano, por la atención que hayan prestado. Le damos gracias a Dios sobre todo porque Él nos permite estar esta mañana aquí con ustedes. También le doy la gracia a mi nieta porque me hizo el favor de ayudarme, de apoyarme. Ella sabe mis limitaciones. Y de verdad, hermanos, que hay mucha gratitud en mi corazón por permitirme esta mañana estar con ustedes a través de este medio. Vamos a continuar con la oración final y bendición que está a cargo de nuestro pastor. Pasen buenos días, hermanos. Poderosísimo Dios todo, Señor, todo para nosotros. En esta mañana elevo a ti esta oración intercesora a favor de todos mis amigos y mis hermanos de la Iglesia Puerta de Fe, a todos los oyentes y a todo el pueblo cristiano. Intercedo ante ti por todos nuestros enfermos, sean niños, sean bebés, sean adolescentes, sean adultos, sean ancianos. Tú conoces muy bien el sufrimiento, la tribulación en el cual cada uno está pasando. Te ruego en Jesucristo y en el poder de tu Espíritu que santifiques sus aflicciones, que el consuelo de tu Espíritu y la sanidad según tu propósito para cada uno se hagan efectivo en la vida de tu pueblo. Muchas gracias, oh Dios. Bendigo a todos mis hermanos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Y ahora, mis hermanos muy amados, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con vuestros matrimonios, con vuestros hijos, con vuestros enfermos y con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Estar en tu presencia desde el alba hasta que caiga el sol. Quiero estar pegado a tu